En las vastas tierras de Canaán, hace más de 3000 años, la historia de un joven llamado José se alzó como un testimonio perdurable del poder de la fe, el perdón y la providencia divina. Hijo de Jacob, también conocido como Israel, José ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre, una preferencia que no pasaba desapercibida para sus 11 hermanos. Su vida, marcada por el favoritismo y los sueños proféticos, lo conduciría por un camino de pruebas y triunfos destinados a cambiar la historia de su pueblo. Desde su infancia, José mostró ser diferente. Jacob, su padre, le otorgó una túnica de colores, un símbolo de su aprecio y también de la posición especial que ocupaba en su familia. Sin embargo, esta muestra de amor paternal generó celos y resentimientos en sus hermanos, quienes se sintieron relegados y ofendidos. Estos sentimientos de rivalidad alcanzaron su punto más álgido cuando José empezó a compartir los sueños que tenía, sueños que parecían insinuar que él gobernaría sobre ellos algún día. En uno de sus sueños, José vio 11 manojos de trigo inclinándose ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Aunque estos sueños eran una revelación divina sobre el futuro, para sus hermanos no eran más que una prueba de la arrogancia de su joven hermano. Estos sueños, y la manera en que José los relataba con entusiasmo, solo alimentaron las llamas del rencor. Sin saberlo, José estaba siendo preparado por Dios para una misión que superaría sus expectativas más audaces. Su vida daría un giro inesperado que lo llevaría de las cómodas colinas de Canaán a los palacios de Egipto. Y así, esta historia de un joven soñador, lleno de esperanza y fe, comenzaría a desarrollarse, con cada paso siendo guiado por la mano invisible del Creador. La traición y el viaje a Egipto. La relación entre José y sus hermanos continuó deteriorándose hasta alcanzar un punto de no retorno. En un día aparentemente normal, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban el ganado en las lejanas tierras de Dotán. José, siempre obediente, emprendió el viaje, sin imaginar que aquel sería el comienzo de un giro radical en su vida. Al verlo acercarse desde la distancia, los hermanos de José comenzaron a conspirar contra él. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Movidos por la envidia y el resentimiento acumulado, trazaron un plan para deshacerse de él de una vez por todas. Al principio, consideraron matarlo, pero Rubén, el mayor, intervino, sugiriendo que lo arrojaran a una cisterna vacía en lugar de derramar su sangre. Cuando José llegó, lo despojaron brutalmente de su túnica de colores, ese símbolo constante del favoritismo de su padre, y lo arrojaron al pozo. Mientras discutían qué hacer con él, apareció una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Judá, uno de los hermanos, propuso vender a José como esclavo, una idea que los demás aceptaron rápidamente. Por 20 piezas de plata, José fue vendido y llevado lejos de su hogar y su familia. Imaginemos a José en aquel momento. Un joven de 17 años, encadenado y marchando hacia un destino desconocido. La confusión, el miedo y la tristeza debieron inundar su corazón, pero incluso en medio de esta oscuridad, José no estaba solo. La presencia de Dios lo acompañaba. De regreso en Canaán, los hermanos idearon una mentira para ocultar su traición. Mataron a un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre, llevándola a Jacob con la excusa de que una bestia salvaje lo había devorado. El dolor de Jacob fue indescriptible. Rasgó sus vestiduras y lloró amargamente, convencido de que su hijo amado estaba muerto. Mientras tanto, José llegó a Egipto, donde fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial de alto rango en el ejército del faraón. Aunque su situación era difícil, la mano de Dios seguía sobre él. José pronto demostró su integridad y habilidad, ganándose la confianza de Potifar y siendo puesto a cargo de toda su casa. Pero este solo sería el principio de una serie de pruebas y bendiciones que marcarían su vida. Pruebas en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, José no tardó en destacar. Su diligencia, sabiduría y honestidad lo convirtieron en un administrador excepcional. Potifar, impresionado por sus capacidades, lo puso a cargo de todos sus bienes. Bajo el cuidado de José, la casa prosperó, pues Dios bendecía todo lo que él tocaba. Sin embargo, la tranquilidad en la vida de José no duraría mucho. La esposa de Potifar, atraída por la apariencia y el carácter del joven, comenzó a acosarlo insistentemente. Día tras día, intentaba seducirlo, pero José, fiel a Dios y a su amo, rechazaba sus avances.
¿Cómo podría yo cometer tan grande maldad y pecar contra Dios?, le respondía, reafirmando su integridad. Un día, cuando José se encontraba solo en la casa, la esposa de Potifar intentó atraparlo, agarrándolo por su ropa. José, decidido a mantenerse puro, huyó, dejando su manto en sus manos. Humillada y llena de ira, ella ideó un plan para vengarse. Mostró la prenda a su esposo y lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. La furia de Potifar fue inmediata. Aunque probablemente tenía dudas sobre la veracidad de la acusación, para proteger su honor decidió encarcelar a José. Así, José pasó de ser el administrador de una gran casa a ser un prisionero en las oscuras celdas egipcias. Sin embargo, incluso en la prisión, la mano de Dios seguía guiándolo. En la cárcel, José no se dejó vencer por la amargura ni la desesperación. Pronto se ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de los demás prisioneros. Una vez más, la fidelidad de José y la bendición divina hicieron que prosperara incluso en las circunstancias más adversas. Mientras tanto, el destino seguía tejiendo una red de eventos que llevarían a José a cumplir su propósito divino. En aquella prisión, conocería a dos hombres que servirían como piezas clave en la siguiente etapa de su vida: el copero y el panadero del faraón. ¿Qué sucederá con José a partir de aquí? Su historia apenas comienza a desplegar su grandioso plan. Los sueños en la prisión y la puerta al palacio. En la prisión egipcia, José nuevamente demostró su carácter excepcional. Aunque era un lugar sombrío y lleno de desesperanza, José no dejó que las circunstancias lo definieran. Su trabajo arduo y actitud positiva pronto lo distinguieron entre los prisioneros, al punto de que el jefe de la cárcel le delegó la responsabilidad de supervisar a los demás. Incluso en la oscuridad, Dios estaba con él, otorgándole favor y sabiduría. Fue en este contexto que José conoció a dos hombres importantes, el copero y el panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados por haber ofendido al rey. Ambos tuvieron sueños inquietantes una noche, y al verlos perturbados, José se ofreció a interpretarlos. «Pertenecen las interpretaciones a Dios. Cuéntenme sus sueños», les dijo con confianza. El copero relató su sueño primero. Había visto una vid con 3 ramas que florecían y producían uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José, confiando en la guía divina, le explicó que las 3 ramas representaban 3 días, y que en ese tiempo sería restaurado a su puesto como copero del faraón. Animado por la interpretación favorable, el panadero también compartió su sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves comían de ellas. José, aunque compasivo, le informó que su sueño significaba que en 3 días sería ejecutado. Tal como José lo había interpretado, ambas situaciones se cumplieron. 3 días después, el copero fue restaurado a su posición, y el panadero fue llevado a la horca. Antes de que el copero partiera, José le pidió que recordara su caso ante el faraón y le ayudara a salir de la prisión. Sin embargo, una vez libre, el copero olvidó por completo a José, dejando al joven hebreo en la cárcel por 2 largos años más. Aunque el tiempo parecía prolongarse, la fidelidad de José y la providencia de Dios no flaquearon. En su soledad, probablemente se aferró a los sueños que una vez tuvo en Canaán, recordando que su historia aún no había llegado a su final. Un día, el faraón tuvo 2 sueños que nadie en su corte pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José, recomendándolo como alguien capaz de descifrar los misterios más profundos. De un momento a otro, José fue llevado del calabozo al palacio, preparándose para un encuentro que cambiaría su destino para siempre. De la prisión al palacio, José fue llevado del calabozo al palacio, preparándose para un encuentro que cambiaría su destino para siempre. Una mañana, mientras realizaba sus tareas en la prisión, fue llamado urgentemente por los guardias. El faraón había tenido 2 sueños inquietantes que nadie en su corte podía interpretar. Los magos y sabios de Egipto habían fallado en desentrañar el significado, dejando al gobernante angustiado. Fue entonces cuando el copero, finalmente recordando a José, le habló al faraón sobre el joven hebreo que había interpretado correctamente los sueños en la prisión. Con rapidez, José fue traído ante el faraón. Antes de presentarse, se aseó, se afeitó y cambió sus ropas, consciente de la importancia de ese momento. Al estar frente al faraón, el gobernante explicó sus sueños.
En el primero, 7 vacas gordas emergían del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que las devoraban. En el segundo, 7 espigas llenas de grano eran consumidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Con humildad, José respondió que no era él quien interpretaba los sueños, sino Dios quien daba la respuesta. Luego procedió a revelar el significado. Los sueños eran un aviso divino sobre el futuro de Egipto. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban un período de abundancia, mientras que las vacas flacas y espigas secas simbolizaban 7 años de hambre que seguirían. La repetición del sueño, explicó José, era una confirmación de que el evento estaba firmemente decidido por Dios y ocurriría pronto. Pero José no se limitó a interpretar. Ofreció un plan para enfrentar la crisis venidera. Durante los años de abundancia, el faraón debía almacenar 1/5 parte de las cosechas en graneros, de modo que hubiera suficiente provisión para los años de hambre. Impresionado por la sabiduría y la claridad de José, el faraón tomó una decisión que cambiaría la vida del joven y la historia de Egipto. ¿Podemos encontrar a alguien como este hombre, en quien está el Espíritu de Dios?, preguntó el faraón a su corte. Entonces designó a José como gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre toda la tierra, con excepción del trono mismo. Le entregó un anillo como símbolo de poder, le vistió con ropas de lino fino y colocó un collar de oro en su cuello. En un solo día, José pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso del reino. Mientras José tomaba las riendas del plan para la supervivencia de Egipto, las piezas del propósito divino comenzaban a encajar. La prisión, la traición y los años de sufrimiento habían sido una preparación para este momento crucial. La abundancia llegó, y José supervisó la recolección y el almacenamiento de grano en cantidades tan grandes que eran imposibles de medir. La historia de José continuaba desarrollándose, pero este encuentro marcaba el inicio de su verdadera misión. No solo salvar a Egipto, sino también enfrentar un reencuentro con los hermanos que lo habían vendido como esclavo. El hambre se extendió más allá de Egipto, afectando también a Canaán, donde Jacob y sus hijos luchaban por sobrevivir. Al escuchar que había alimento en Egipto, Jacob envió a 10 de sus hijos a comprar alimento, manteniendo a Benjamín, el menor, en casa por temor a perderlo. Los hermanos emprendieron el viaje sin imaginar que su destino los llevaría al mismo hombre al que habían traicionado años atrás. Cuando llegaron ante el gobernador de Egipto, no reconocieron a José, quien ahora vestía ropajes egipcios y hablaba en su idioma. José, en cambio, los reconoció de inmediato. El pasado volvió a su mente, pero en lugar de revelar su identidad, decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Acusándolos de ser espías, los sometió a un interrogatorio que los dejó desconcertados. «Somos hermanos, hijos de un mismo padre. Éramos 12, pero uno ya no está, y el menor se quedó con nuestro padre», explicaron con sinceridad. José, aunque conmovido, mantuvo su postura severa y exigió que trajeran a Benjamín como prueba de su historia. Para asegurarse de que regresaran, retuvo a Simeón como rehén. Los hermanos regresaron a Canaán con el alimento, pero también con el corazón pesado. Contaron a Jacob lo sucedido, y aunque al principio se resistió, finalmente permitió que Benjamín los acompañara en su próximo viaje. Antes de partir, José ordenó que sus siervos llenaran los sacos de granos de sus hermanos y colocaran el dinero que habían pagado de vuelta en ellos, un gesto que aumentó su confusión. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José organizó un banquete en su honor. A medida que los observaba, veía signos de arrepentimiento y unidad que antes no estaban presentes. Sin embargo, tenía una última prueba preparada para ellos. Instruyó a sus siervos para que colocaran su copa personal en el saco de Benjamín antes de dejarlos partir. Al detenerlos poco después, fingió indignación al descubrir la copa. Judá, mostrando un cambio significativo, se ofreció a tomar el lugar de Benjamín como esclavo, dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su hermano menor y el dolor que una pérdida causaría a su padre. Este acto de amor y responsabilidad tocó profundamente a José. Incapaz de contenerse más, se reveló a sus hermanos entre lágrimas. «Yo soy José, su hermano, al que vendieron como esclavo». La historia de José es que, a pesar de las pruebas y sufrimientos que enfrentó, pudo perdonar a sus hermanos y ver el plan de Dios detrás de todo lo que había ocurrido.
Después de ser vendido como esclavo, enfrentó desafíos, pero su paciencia, fe y integridad lo llevaron a la posición de gobernador de Egipto. Finalmente, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice: «No se angustien ni les duela habernos vendido aquí, porque para salvarles la vida, Dios me envió delante de ustedes». Génesis 45, 5. Esta lección nos muestra cómo Dios puede usar las circunstancias difíciles para un propósito mayor, como la reconciliación, el perdón y la provisión. La historia de José resalta la importancia del perdón, la confianza en los planes divinos y la restauración.